Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en la tercera sesión de nuestro seminario Una vida normal, un seminario dedicado a la filosofía terapéutica. Hoy, desde el título, con la palabra que ha estado seguramente dando vueltas en los anteriores seminarios, la palabra psicología o la disciplina psicología, con la que parece que una hiperfilosofía o una metafísica en el sentido cartesiano podía entrar, desde luego, en cierta conexión. Bien, esta tarde tenemos la ocasión para una conversación plenamente psicológica a mi modo de ver. Hace 17 años que conocí a Javier Torró, ha sido mi compañero en el instituto donde ambos hemos estado trabajando. Javier ha sido no solamente el profesor, un compañero de filosofía, sino que ha sido la persona que ha hecho posible mantener una disciplina de psicología, una asignatura de psicología, y yo creo que fuerte, en el centro donde ambos hemos estado trabajando, y esto acredita su trayectoria profesional en los dos frentes, en la psicología y en la filosofía. Debo añadir que en el plano personal, Javier Torró ha sido y es un amigo, y esto no es relativamente sencillo en un ambiente como el nuestro, donde las rencillas, las rivalidades, pero también las divergencias intelectuales impiden a veces un sentido pleno de la amistad. Yo creo que Javier y yo hemos logrado que esa amistad se trasluzca en nuestra colaboración. Han sido 17 años, yo creo que buenos para la docencia y para la transmisión de conocimientos. Está aquí en su calidad de filósofo, pero especialmente en su calidad de psicólogo clínico. Hemos compartido muchas preocupaciones hasta hace un momento por la deriva, por la psicologización de la vida cotidiana, y espero que esta tarde su contribución sirva para, como hemos querido hacer desde el principio en este seminario, moderar, devolver cierta normalidad a lo que es una vida humana llena de complejidades y de dificultades, pero una vida que puede llevarse con cierta plenitud. Tenemos diferencias, probablemente todas tienen que ver con su predilección por Wilhelm Reich, que siento no compartir, pero que seguramente saldrá en nuestro debate. Pero en cualquier caso, creo que esta tarde vamos a tener una vertiente, una tercera vertiente de nuestra aproximación a una, creo, verdadera filosofía terapéutica. Javier, muchas gracias por aceptar el encargo, la invitación a estar con nosotros y adelante. Muchísimas gracias. Pues, en primer lugar, pues muchas gracias por invitarme aquí, a este foro que realmente respeto mucho porque he participado en él desde las ventanitas en algunas ocasiones y sé que es un foro elevado. Y bueno, pues espero que estará a la altura de vuestras expectativas, ¿no? Yo en principio hay dos grandes partes en lo que quería comentaros. Una parte que tiene que ver en general con lo que es la psicología y en concreto la psicología clínica, que es el ámbito donde yo me desarrollo, ¿no? Y otra parte que tiene que ver, la psicología y la psicología clínica respecto a las consecuencias sociales y en concreto un fenómeno que es la psiquiatrización de la sociedad, que está ocurriendo cada vez de forma más patente, ¿no? Y por otra parte, el reto que aparecía en el propio título de la conferencia a la que me habéis invitado, que es el de una psicología con rostro humano. Y desde esa perspectiva, pues voy a hablar del modelo de psicoterapia que yo desarrollo y que evidentemente no es la única, pero es la que más conozco y a partir de ahí puede establecerse un diálogo con todos vosotros, con todos ustedes. Lo primero que me plantea el título es precisamente qué es eso de una psicología con rostro humano. ¿Qué significa una psicología con rostro humano, ¿no? Quizá ya pone un poco sobre el tapete, sobre la mesa, la idea de que la psicología parece que ha perdido algo de su humanidad, ¿no?
quizá también tendríamos que plantearnos qué significa eso de que algo tiene rostro humano, ¿no? ¿Qué significa, qué impone la humanidad a lo que, si nuestra cara es el espejo del alma, pues qué impone nuestra humanidad a las cosas que el ser humano realiza o hace, ¿no? Y en ese sentido voy a comenzar hablando del concepto de psicología, ¿no? El concepto de psicología desde una perspectiva muy básica, que os pido disculpas porque es muy básica, pero me sirve como preliminar. Es la idea de que la psicología no siempre se ha entendido de la misma forma que la entendemos en la actualidad. La psicología realmente es una ciencia muy moderna, la que conocemos, la que en la actualidad tenemos en nuestras mentes y aparece por ahí, pero la psicología como tal conocimiento ya aparece en la Grecia antigua y aparece como tratado del alma. Y en ese sentido, bueno, pues ahí lo podemos entroncar con ese rostro humano, del que me gustaría ir tirando del hilo de esta idea a lo largo del discurso. Eh, posteriormente, durante la Edad Media, la psicología aparece como una de las partes de la teología, como la psicología racional, pero no es hasta relativamente reciente cuando la psicología bueno, pues adquiere su carta de identidad como una psicología, como una ciencia moderna. Por otra parte, me gustaría también plantear qué significa una ciencia moderna. Una ciencia moderna, pues como ya sabéis todos vosotros, como ya saben todos ustedes, ¿no? Una ciencia moderna se caracteriza fundamentalmente, aparece a partir del Renacimiento, ¿no? Y se caracteriza fundamentalmente por la matematización de la realidad. Es uno de los aspectos distintivos de la ciencia moderna, ¿no? Pero en esa matematización de la realidad se está produciendo como una descomposición en términos matemáticos de la propia realidad. Es decir, la matematización de la realidad supone que ciertas características de esa realidad que no son cuantificables van a ser excluidas, lo que se llama, en términos cartesianos, las cualidades secundarias, aquellas que son subjetivas, decía Descartes, ¿no? Van a ser excluidas de esa abstracción. Con lo cual, no estoy diciendo ninguna cosa pues demasiado, vamos, demasiado irreverente, plantear que el nuevo método científico realmente en esa abstracción que hace de la realidad está como construyendo un objeto de conocimiento. Está como descomponiendo el objeto real para construir un objeto de conocimiento a medida. Por tanto, planteo que el nuevo paradigma científico, el paradigma científico de la modernidad, que es un hilo que quiero que aparezca como un hilo conductor de todo lo que os voy a comentar, ¿no? Las características distintivas del nuevo paradigma científico serían el mecanicismo y el materialismo. Y eso supone que esa abstracción y ese mecanicismo y ese materialismo han olvidado la dimensión espiritual del ser humano. Una psicología con rostro humano no puede olvidar ese aspecto espiritual del ser humano. Os decía que la psicología, como conocimiento, tiene una fecha de nacimiento. Es como si hubiera especial interés en demarcar
en el terreno de la psicología aquí empieza una nueva era. Como un lugar, un momento primigenio, a partir del cual dejamos atrás toda una parte de la psicología que no queremos, no nos sentimos identificados con ella, y entramos en una nueva era. En los manuales de psicología nos lo encontramos continuamente. La psicología moderna, la psicología científica, nace en 1879 cuando Wilhelm Wundt, por cierto, un kantiano, funda en Leipzig el primer laboratorio experimental de psicología. Es decir, cuando en vez de bibliotecas llenas de libros y mesas y cajones llenas de papeles, quien entraba en aquel recinto se encontraba con aparatos, artilugios para medir, cuantificar y matematizar el objeto de conocimiento que querían abarcar. Desde ese momento, la psicología ha desarrollado una carrera por separarse definitivamente de la filosofía. Y esa carrera ha llegado hasta nuestros días, con gestos muy claros. Yo, cuando empecé a estudiar filosofía, que fue la primera carrera que cursé, pues la cursé en una facultad que compartíamos junto con pedagogía y psicología las aulas. Por tanto, no estábamos tan separados. En aquel entonces la psicología era una ciencia humana. Al poco tiempo, esa misma facultad quedó exclusivamente para los psicólogos y los filósofos fueron desplazados. Por tanto, considero que la carrera de la psicología ha sido la carrera por separarse de la filosofía, por convertirse en una ciencia moderna. El último, no el último, pero uno de los últimos puntos de escisión en esta ruptura con la filosofía es la lucha por conseguir que la psicología se convirtiese en una ciencia de la salud. Es una lucha que se ha resuelto relativamente reciente también. En el momento en que la psicología se convirtió en una ciencia de la salud, parece que los psicólogos entraban a un mismo nivel que los médicos, que la prestigiosa ciencia de la medicina. Últimamente, otra escalada más, otro peldaño más en esta escalada de convertirse en una ciencia prestigiosa y como el resto de ciencias modernas, es la definición de los procesos y las teorías y los tratamientos como psicologías basadas en la evidencia. La metodología de las psicologías basadas en la evidencia es la búsqueda de legitimar tratamientos y teorías mediante pruebas empíricas que las respalden sus resultados. Es decir, los hechos. En ese sentido os pongo la primera cita de Gadamer, que tenéis como número 1 y que comienza con estas palabras. Los filósofos nos preguntamos qué son los hechos. Y que acaba con esta pregunta. ¿No estará aquí nuevamente presente en el fondo esa necesidad de seguridad de la vida? Las ciencias mecanicistas, en la medida en que han ido acercándose más a su objeto de investigación, han ido parcelando más la realidad. Han ido convirtiendo a sus científicos en especialistas. Han ido haciendo un saber cada vez más especializado. Y esa tendencia va en contra de la globalidad de la vida.
la visión global y holística de la vida. El ser humano es una realidad global, es un sistema de sistemas. Nosotros disponemos de diferentes sistemas que coexisten. Hay un filósofo de la ciencia que habla del cuerpo humano como una colonia de células, ¿no? Es decir, de organismos unicelulares, ¿no? De organismos celulares, ¿no? Es decir, en realidad somos un sistema de sistemas y además somos un sistema de sistemas que está incluido en sistemas mayores, sistema social, la naturaleza, etcétera, etcétera. Por tanto, las ciencias mecanicistas se encuentran con el gran problema de dar cobertura, de poder tratar lo que serían las enfermedades sistémicas. Y a ese efecto, en muchos hospitales han comenzado a intentar integrar el problema de salud de algunos pacientes que no tienen una enfermedad muy circunscrita a un determinado sistema en equipos interdisciplinares en donde buscan tener una visión más sistémica. Siempre de forma bastante torpe, ¿no? Porque funciona, pues, por lo menos en los lugares que yo conozco, bastante mal. Por tanto, la especialización nos lleva necesariamente a buscar la interdisciplinariedad, a buscar la colaboración para poder entender los sistemas globales. Los filósofos somos expertos en buscar rastros. Y sin embargo, con todo este discurso de la psicología, esta huida hacia las ciencias más experimentales, más ortodoxas, hay algo que delata al psicólogo, que es la propia palabra de la denominación de su disciplina, la psicología. La palabra psicología nos habla de que la psicología o el estudio, ¿no?, que está detrás de esa palabra es el discurso de la psique, y la psique es el alma. La psique es el alma. Cuando los psicólogos oyen hablar del alma, se les ponen los pelos como escarpias. Es una palabra que odian, porque nos retrotraen a ese pasado que no queremos recordar. La psique es la vida que vivifica nuestro cuerpo. Por eso en muchas ocasiones se habla de la psique como el hálito o la respiración, que es precisamente lo que diferencia un cuerpo vivo de un cuerpo muerto. Por tanto, la psicología nos habla de esas cosas, de esa psique, que no se puede cuantificar, que no se puede matematizar. De esas, como dice Gadamer, de esas insondables profundidades que desafían el pensamiento. Profundidades que no son cuantificables. Desde mi experiencia como psicólogo clínico, no podemos desdeñar esas insondables profundidades del alma humana. No podemos desdeñarlas porque si lo hacemos, cometemos el grave error de trivializar la relación terapéutica y trivializar los resultados. Y si cometemos ese error, perdemos de vista la vida. Voy a hablar ahora de una serie de consecuencias que se enmarcarían dentro de lo que sería la psiquiatrización de la sociedad. El fenómeno que estamos viviendo y que de alguna forma creo que es muy importante reflexionar sobre él. Mirad, en el siglo XIX
en los manuales de psiquiatría de la época del siglo XIX apenas se enumeraban 6 trastornos psicopatológicos. Menos incluso que enumeraban los árabes, que sabéis que tuvieron una psiquiatría bastante desarrollada. Y sin embargo, en la actualidad nos podemos encontrar en el DSM, en el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales, que esa es la definición del DSM, nos podemos encontrar más de 200 trastornos psicopatológicos. ¿Qué ha pasado para que se dé esta escalada tan radical? Hasta mediados del siglo XX no había como una definición de trastornos mentales que tuviera un consenso en toda la comunidad científica. La primera vez, el primer manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales que se editó en Estados Unidos. Se editó después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente para poder dar cobertura a ciertas demandas de personas que habían ido a luchar al frente en la Segunda Guerra Mundial y que venían con problemas de la guerra, o con estrés postraumático, o con psicosis bélica, o con algún tipo de circunstancias de estas. Entonces, no había un consenso, dependiendo del profesional que lo tratara, pues podía diagnosticarlo de una cosa o de otra. Entonces, el Ministerio del Ejército, de alguna forma se puso en contacto con el APA, la American Psychiatric Association, se puso en contacto con el APA para que una serie de profesionales pudieran definir cuáles son los trastornos psicopatológicos reconocidos por la comunidad científica. Pues ese proceso, que al principio no tuvo mucho éxito respecto a lo que fue su consenso a nivel social y a nivel mundial, sirvió para poder generar un cierto consenso y para ir definiendo unas líneas de actuación. Y fue evolucionando. Y el DSM, junto con el CIE 11, CIE 10, que ahora ya es el CIE 11, el CIE, que es un manual también diagnóstico de la OMS, ¿no? Pero que en España utilizamos menos. En España en realidad se utiliza mucho más el DSM. Pues en la actualidad los manuales del DSM han ido renovándose cada cierto tiempo y en cada renovación iban incluyéndose nuevos trastornos, más trastornos y más trastornos. Quizá la versión significativa porque generó un cambio de actitud a nivel del colectivo científico fue el DSM-3, que se edita en 1980 y que supone pues ya el reconocimiento de toda la comunidad científica de que ese manual es de alguna forma el que describe la sintomatología y los trastornos considerados por toda la comunidad científica, ¿no? Por otra parte, ese manual significa también el que sirve para, si tú tienes algún tipo de dolencia y quieres, no sé, recibir algún tipo de subvención o lo que sea, tiene que ser basada en los criterios de ese manual. Es decir, el poder social que tiene ese manual es muy importante. Y de la importancia de ese manual, se dio cuenta de forma muy temprana lo que era en aquella época una industria florecente, que era la industria farmacéutica. A partir de ese momento
la industria farmacéutica fue tendiendo sus tentáculos en el sector médico y fue de alguna forma introduciéndose también en el grupo de profesionales que confeccionaba el DSM y en todas las estructuras de la comunidad médica. Se sabe que muchos de las personas que formaban parte de esa comisión de científicos tenían intereses en la industria farmacéutica, o bien personalmente por medio de acciones, o bien por familiares cercanos que tenían relación con la industria farmacéutica. Pero además, la industria farmacéutica se dedicó a patrocinar investigaciones en psiquiatría. Se dedicó a patrocinar organizaciones benéficas que velaban por la salud de ciertos colectivos vinculados con la psiquiatría. Se dedicó incluso a subvencionar la dirección de algunos departamentos de psiquiatría. Pagaba y dirigía ensayos clínicos de psicofármacos con la consecuencia de que cuando los resultados resultaban ser negativos para sus intereses, los hacían desaparecer. Pagaban artículos académicos por encargo, pagaban incentivos económicos a ciertas publicaciones que publicaban esos artículos académicos por encargo. Realizaban vistosas campañas publicitarias de determinados medicamentos. En España solo está permitido el que esas campañas se hagan en revistas especializadas, pero en Estados Unidos se pueden hacer en cualquier medio público. Incluso en el último manual del DSM, en el DSM-5, la industria farmacéutica compró multitud de muchísimos volúmenes y los fue regalando a los diferentes médicos para, de alguna forma, incidir en sus decisiones y, bueno, favorecer los productos que ellos les vendían, por supuesto. Por tanto, los profesionales clínicos que reciben dinero u otro tipo de beneficios de la industria farmacéutica, pues evidentemente promueven y recomiendan sus productos de una forma más o menos evidente, pero así lo hacen. También los promueven y los recomiendan en su práctica clínica y en su práctica docente, lo cual significa un negocio redondo para la industria farmacéutica. Toda la psicopatología actual se basa en lo que se conoce como la tesis biologicista de la enfermedad mental. Esta tesis biologicista lo que dice es que cualquier trastorno mental es la consecuencia de algún tipo de enfermedad cerebral condicionada genéticamente, en muchos casos, ¿no? O en cualquier caso, condicionada por la química cerebral. Esta idea era de Emil Kraepelin. Kraepelin era un psiquiatra, un pionero de la psiquiatría, un personaje muy importante dentro de la psiquiatría, tanto es así que fue el primero que definió por primera vez la esquizofrenia, que la llamaba demencia precoz, aunque después, posteriormente, Bleuler la definió como esquizofrenia. Y la depresión fueron estudiadas también por Kraepelin y, aunque la depresión ya sabéis que se conocía de más antaño, pero él la definió un poco a nivel psiquiátrico. Por lo tanto, desde esta perspectiva, cada enfermedad mental correspondería con una determinada patología del cerebro y además tendría una etiología específica. ¿Eso qué quiere decir? Tendría unas causas específicas de esa enfermedad que las podríamos definir siguiendo esta tesis.
Sin embargo, la realidad hoy por hoy es que no disponemos de indicadores biológicos de los trastornos mentales. No hay ningún indicador biológico que pueda objetivar lo que es un trastorno mental. Ninguno de los trastornos mentales conocidos. Por tanto, no se puede verificar los diagnósticos psiquiátricos. Tenéis una cita de estos dos autores que os he dejado en el dossier, James Davis y Alan Frances, estos dos autores que hablan precisamente de esta misma tesis, la imposibilidad de objetivar los trastornos mentales. Alguien podrá decir, ay sí, pero podemos hacer pruebas psicológicas, pero las pruebas psicológicas no nos dan esa objetividad, porque las pruebas psicológicas están basadas en ítems que de alguna forma recogen, como si dijéramos, los criterios sintomáticos del DSM, los criterios sintomáticos definitorios, y al fin y al cabo no dejan de ser subjetivos, no dan ese quantum de objetividad que requiere la ciencia, ¿no?, para determinar hechos, ¿no? Además, las pruebas psicológicas lo que hacen es situar al enfermo dentro de la famosa campana de Gauss. Es decir, nos dicen en qué posición estamos dentro de una campana de Gauss. Por tanto, las definiciones de los trastornos psicológicos en realidad son un producto de decisiones arbitrarias y subjetivas basadas, en algunos casos, en intereses espurios. Y espero justificar esta afirmación. Entre la salud y la enfermedad existen a veces frágiles límites. Porque es verdad que en determinados momentos una persona está claramente enferma o está claramente sana, pero como nos dice Alan Frances en su libro, hay veces que hay personas que pueden situarse en una posición intermedia, es decir, levemente enfermas o probablemente sanas. Es decir, dentro de esa campana de Gauss, las posiciones intermedias son las que más gente recogen, las que más personas hay. Por tanto, esos parámetros intermedios serían los más fácilmente manipulables. Si tenemos en cuenta que la definición de los trastornos mentales, como os decíamos antes, habían sido elaboradas por prestigiosos psiquiatras, sí, pero con intereses dentro de la industria farmacéutica, ¿no habrán velado más por los intereses de la rentabilidad de esas industrias que por los intereses de las personas a las que van a tratar? Lo cierto es que las industrias farmacéuticas publicitan, generan corrientes de opinión, de alguna forma utilizan los medios de comunicación. En los criterios diagnósticos, claro, la confección, porque sería muy interesante, lo que pasa es que no quiero extenderme demasiado aquí, en cómo se ponían de acuerdo las 10 o 20 personas que se sentaban para discutir del estrés postraumático, pongamos por caso, y la sintomatología típica del estrés postraumático, para llegar a un acuerdo sobre los síntomas específicos. Es decir, para poder llegar a ese acuerdo, había veces que había que, bueno, pues ser más laxos o ser más estrictos. Claro, si somos más estrictos, hay veces que hay personas que tienen una determinada problemática, estrés postraumático, que no entran en la prescripción de la psicopatología. Pero si somos excesivamente laxos, hay veces que entran muchas personas que, bueno, que estarían levemente enfermos o casi nada.
porque de alguna forma, además, daros cuenta que en muchas ocasiones ahora cogemos cualquier enfermedad, cualquier psicopatología, y la ponemos en el Google y nos van a aparecer los síntomas. Claro, los criterios subjetivos por los cuales yo me identifico con unos síntomas u otros van a ser muy personales. Es decir, dependiendo de nuestra estructura de personalidad, dependiendo de nuestros miedos, dependiendo de nuestras circunstancias personales, dependiendo de muchas circunstancias, vamos a sentirnos más identificados con una determinada psicopatología o no, en función de lo que hayamos leído. Y si no, pues, por ejemplo, cuando yo daba las clases de psicología, me acuerdo que cuando estábamos en el tema de los criterios diagnósticos, ay, pues yo es que tengo esto, todo el mundo se cree identificar con determinados criterios diagnósticos. Es decir, es fácil identificarse. Pues claro, por algo están esos criterios a la vista de todo el mundo. Es decir, hoy a consulta me llega muchísima gente que sabe más de psicología que muchos psicólogos, porque se han estudiado todos los criterios y todas las páginas en donde aparecen las diferentes patologías y te decían, mira, ya te vienen dando el diagnóstico, yo tengo tal cosa, yo tengo un trauma complejo, yo tengo... Y claro, ya de alguna forma, ¿por qué esto? ¿Por qué se está dando esto? Es decir, ya estamos induciendo a la población a que se catalogue, que se identifique, que se vea a sí misma con una determinada perspectiva psiquiátrica. Sin embargo, hay algo que evidentemente rompe todos estos esquemas. Porque podríamos decir, oye, si esto funciona, pero la realidad es que pese a la medicalización creciente que ha habido en nuestras sociedades, el deterioro de la salud mental y los suicidios no ha dejado de aumentar en nuestras sociedades occidentales. Desde que empezaron el DSM hasta la actualidad ha seguido aumentando, aumentando, aumentando. Por ejemplo, algunos datos que he recogido así a bote pronto. Por ejemplo, en España, en estos momentos, tenemos un índice de suicidio muy alto, de forma que hay más gente que se suicida, 3.941 personas en 2020. Hay más gente que se suicida que personas que mueren por accidentes de tráfico. Es decir, el suicidio es la principal causa de muerte no natural en España en estos momentos. Además, tenemos índices de depresión que oscilan mucho, porque hay estadísticas muy dispares, ¿no?, que te encuentras, que oscilan entre el 5,4 y el 7,5. Y de trastornos de ansiedad que oscilan alrededor del 4,3, 4,5, 4,7. Estos son muchos millones de personas. Muchos millones de personas que están medicándose con antidepresivos, con ansiolíticos, con neurolépticos, etcétera, en nuestras sociedades. Además, se da el caso de que donde más ha crecido la prescripción de antidepresivos, más ha aumentado la declaración de incapacidad por motivos de salud mental. Es decir, que al mismo tiempo esta incidencia de la cicatrización va generando personas que entran en una especie de pérdida de sentido de su existencia, y solo la medicación les permite seguir subsistiendo. Por otra parte, también es muy importante entender que esta idea que planteaba Kraepelin de los indicadores de la enfermedad mental como una cierta patología del cerebro, genera que el malestar psicológico, bueno,
pues acabe convirtiendo en un problema biológico y por tanto las expectativas de la persona que se considera que tiene una problemática psicopatológica son unas expectativas negativas y de autoestigmatización, es decir, no hay ningún interés por, entre otras cosas, porque en muchas ocasiones le dicen que ya se convierte en una enfermedad crónica, ¿no? Un aspecto importante que quería comentaros son los trabajos de un periodista, pero especializado en la historia de la psiquiatría, que se llama Robert Whittaker, ¿no? Que hacia principios del siglo XXI, ¿no? Hacia el 2010 o por ahí, comienza a escribir una serie de libros, ¿no? Que, bueno, tienen un cierto impacto en la sociedad, ¿no? Por lo menos en la sociedad especializada. Robert Whittaker se encontró con una investigación de Martin Harrow que mostraba que las personas que toman psicofármacos de forma prolongada evolucionan mucho peor que las que interrumpen el tratamiento. Y eso le llamó mucho la atención. Entonces, a partir de ahí, comenzó a investigar y comenzó a recopilar investigaciones de diferentes psiquiatras, ¿no? Diferentes investigadores en el terreno de la psiquiatría que de alguna forma confirmaban cómo la medicalización no está facilitando una mayor salud a la población, sino al contrario, está generando más problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la depresión, se instauró una cierta creencia falsa de que la depresión, pasado un tiempo, se convierte en una enfermedad crónica. Sin tener en cuenta que las sustancias que se toman en los antidepresivos generan un síndrome de abstinencia, como cualquier sustancia que afecta a nuestro cerebro, generan un síndrome de abstinencia. Esta idea falsa parece que se pergeñó en un simposio celebrado en 1996 subvencionado por la farmacéutica Eli Lilly, que es la farmacéutica que fabricaba el famoso antidepresivo Prozac, y que los psiquiatras que estaban, el comité de psiquiatras estaban subvencionados por esta empresa, llegó a la conclusión, sin ningún estudio que corroborase tal conclusión, simplemente porque allí reunidos llegaron a esa clarividencia, llegó a la conclusión de que el síndrome de abstinencia asociado a la interrupción de la medicación con antidepresivos era leve y se superaba pronto. Con lo cual, cuando un médico veía, un psiquiatra o un médico veía que una persona comenzaba a tener los síntomas empezaban a desvanecerse, pues, bueno, si le quitaba la medicación, pues resulta que aparecía el síndrome de abstinencia e inmediatamente creía, pues no, me he equivocado, voy a reponerle el antidepresivo. Entonces volvía a reproducirse ese cuadro, ¿no? Se pensaba que el paciente había tenido una recaída y volvía a facilitarle el antidepresivo. Estas afirmaciones evidentemente no tenían ninguna investigación que lo corroborara, pero sí que han salido, en el 2018, sí que han salido investigaciones en caso contrario. Es decir, han salido investigaciones que han demostrado que existe un síndrome de abstinencia que cuando se interrumpe la medicación de una persona tratada con antidepresivos, es un síndrome de abstinencia intenso y prolongado y que de alguna forma produce
unas ciertas clínicas que hay que bueno, pues dar alguna respuesta. Además, Whitaker también llegó a la conclusión o sacó a la luz cómo el uso prolongado de antidepresivos aumentaba el riesgo de una persona a sufrir depresión o trastorno bipolar. Y respecto a la medicación antipsicótica, sacó a la luz los trabajos de una investigadora, una neuróloga que se llama Nancy Andreasen, que hablaba de cómo la medicación antipsicótica reduce el tejido cerebral y provoca cierta atrofia progresiva en el córtex prefrontal, es decir, tiene consecuencias para nuestro cerebro, incluso en personas adultas. Cabría preguntarse, ¿cuántos problemas que acaban siendo tratados con fármacos no son circunstancias relacionadas con acontecimientos vitales y existenciales o sociales? Por ejemplo, pérdidas de trabajo, por ejemplo, duelos, rupturas de pareja. Yo en clínica estoy cansado de ver muchos de estos casos que se reconducen de forma muy clara, sin ningún problema, y además con un patrón bastante estándar, y no necesitan ninguna medicación. Sin embargo, si de alguna forma, en vez de venir a una clínica psicológica, porque entre otras cosas en la seguridad social no hay psicología clínica, porque la psicología clínica es cara y no quieren desviar recursos para eso. Si no van a un psicólogo clínico particular, pues van a un médico de cabecera, que es donde normalmente se están diagnosticando la mayoría de los trastornos mentales. Van a un médico de cabecera que con 3 minutos, ¿qué evaluación psicológica puede hacer? Lo que suele hacer es dar una medicación que de alguna forma pues, le sirve como para dar una cierta respuesta al paciente. Nunca en el terreno de la psiquiatría se cuestiona la empresa, se cuestiona la estructura social, la institución que está detrás de esa persona que sufre, cuáles han sido las circunstancias vitales o existenciales que han llevado a esa persona al sufrimiento. Lo que da la sensación es que lo que se busca es dopar al sujeto para adaptarlo a la realidad social. Por tanto, la psicología, la psiquiatría, se acaba convirtiendo en un instrumento de poder, no para adaptar al sujeto a la sociedad. No buscan desarrollar un saber que de alguna forma respete a la vida y respete a la humanidad. En el ámbito educativo, como este es un seminario, un curso que se está dando al auspicio del CEFIRE, pues me gustaría comentar alguna cosa de lo que pasa en el ámbito educativo, que Antonio y yo hemos compartido en los últimos años y que, bueno, pues tengo una visión bastante clara todavía en mí. Mira, se ha producido un aumento de forma paralela de la aparición de psicopatologías y del aumento de psicopatologías enunciadas en el DSM. Es decir, a medida que se ha ido desarrollando la psiquiatría, ha ido aumentando también los casos psicopatológicos en el ámbito educativo. Uno de estos casos típicos es el TDAH. El TDAH es una psicopatología que se incluye por primera vez en el DSM-4, muy reciente. Cuando se decide incorporarla en el DSM-4, apenas era una psicopatología residual.
apenas había un 2% de la población que sufría, no recuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero alrededor de un 2%, muy poco, de la población que sufría esa patología. Y después de incluirla en el DSM-4, el TDAH creció 10 puntos porcentuales. Es decir, de 2%, pongamos que fuera así, pasó a un 12% en la población general. Tanto es así que la literatura específica habló de una epidemia, ¿no? Que se estaba produciendo una epidemia de TDAH. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que la industria farmacéutica aprovechó la incorporación del TDAH para sacar al mercado una medicación basada fundamentalmente en anfetaminas que daba respuesta a las problemáticas de TDAH. Lanzó también fuertes campañas publicitarias tanto en escuelas como en consultas de pediatría, como en centros educativos, ¿no? Y gestionó también ciertos beneficios escolares, como un tiempo extra para los exámenes para las personas que tuvieran TDAH. Con eso, evidentemente, creció en desmesura esta enfermedad. Los niños no cambiaron en tan corto espacio de tiempo. Lo que cambió es que existía una clasificación adecuada para poderlos tratar desde el ámbito de la psiquiatría. Tendemos a diagnosticar desde esta perspectiva problemas conductuales y de atención que antes los abordábamos desde una perspectiva de variabilidad individual. Algo similar ocurrió con el autismo. El autismo, también en el DSM-4, comenzó a ser tratado como espectro autista en el DSM-4 y apareció como una subclasificación del autismo, el síndrome de Asperger. En este caso, la multiplicación fue todavía más abismal. Se multiplicó la prevalencia de casos de autismo en las aulas por 40. En 20 años se multiplicó por 40 el número de casos. La mitad, ¿sabes? En la actualidad, muchas investigaciones nos hablan de que la mitad de esos casos diagnósticos son incorrectos, que buscan una mayor atención del sistema escolar y un tratamiento en salud mental que les permita paliar un poco las problemáticas de esos chavales. Por tanto, se está facilitando el diagnóstico psiquiátrico como formas de sustituir las herramientas psicopedagógicas. En la misma línea, en la última versión del DSM-5, aparece, por ejemplo, criterios diagnósticos más reducidos, por tanto, más posibilidad de incrementar los casos de TDAH, criterios diagnósticos más reducidos en el TDAH, por tanto, más posibilidad de incrementar los casos de TDAH. Y aparecen otras categorías diagnósticas como son el trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo y el que sería para tratar niños con altos niveles de irritabilidad, y el trastorno negativista desafiante, que aparecería en conductas de desobediencia y resentimiento hacia las figuras de autoridad. Otra tendencia bastante nefasta dentro de la psiquiatría actual es la tendencia al diagnóstico precoz. ¿Por qué nefasta? Porque la tendencia al diagnóstico precoz supone el diagnóstico de niños y adolescentes que todavía su cerebro está en maduración, y que la medicación afecta a la química cerebral. Estos fármacos, además, muchos de ellos que se utilizan en niños, no son adecuados para las edades y lo ponen en el prospecto, pero no hacen caso. Además, bueno, no sabemos cómo estos fármacos pueden afectar
al propio desarrollo cerebral de los niños y de las niñas. Todas estas características generan un cierto desconcierto en el profesorado, porque, entre otras cosas, no se sabe muy bien, en determinados casos, si lo que hay que aplicar son medidas disciplinarias o atender a la persona porque tiene un determinado trastorno psicopatológico. Además, una determinada conducta puede ser interpretada desde el punto de vista del docente como médica o pedagógica. Y si nos equivocamos, podemos ser señalados por no haber tenido la suficiente capacidad de haber visto la problemática o por desatención. Además, nos encontramos en los institutos como cada vez más la terminología psicológica y psiquiátrica está presente en personas que realmente no son especialistas y por tanto deberíamos de utilizar realmente una terminología puramente y exclusivamente pedagógica. También el profesorado es víctima de la psiquiatrización. Un 30% del profesorado parece tener problemas de salud mental. El profesorado es víctima de la psiquiatrización porque han aumentado en gran medida las causas estresantes en la labor docente. Las últimas reformas educativas, continuas, permanentes, cada cambio de gobierno se produce un cambio en la reforma educativa, supone un cambio de asignaturas, una mayor carga en el trabajo debido a las tareas administrativas. Aparecen también en la labor docente nuevas herramientas de trabajo vinculadas a las tecnologías. La desvalorización de la imagen del profesorado, la propia crisis de la familia a nivel social que repercute porque hay como una proyección en el ámbito educativo de las problemáticas que no son resueltas en la familia. O la necesidad de cumplir determinados objetivos curriculares o académicos, ¿no?, que de alguna forma llevan a la vida del docente cada vez a una situación de permanente estrés en donde se impide la tarea más importante del docente, que es el cuidado de la relación con los alumnos y el desarrollo de lo que sería la pericia docente, es decir, la posibilidad de coger recursos para poder explicar nuestras asignaturas de forma más clara y sencilla. Por tanto, el aumento del sufrimiento infantil, adolescente y del profesorado nos lleva a redefinirse de alguna forma, a tenerse que redefinir las políticas sociales y educativas fallidas e injustas, ¿no? Y de alguna forma vemos que se está acudiendo a la medicalización para apuntalar ciertas condiciones existentes y evitar planteamientos que supondrían intervenciones políticas sobre el sistema educativo en crisis. Si estamos en un sistema educativo en crisis y no se trata de ir apuntalándolo, ¿no?, sino de sacar a la luz esos elementos que cada vez nos ponen más en crisis. ¿Cómo vamos? Bien, bien, adelante, Gabriel. ¿Un poquito más? Vale. Debemos plantearnos ahora, a ver si me da tiempo rápidamente para dejar tiempo para el debate,
debemos plantearnos qué significa una psicoterapia con rostro humano. Una psicoterapia con rostro humano significa una psicoterapia que atienda al sujeto que tiene delante, que establezca una relación terapéutica, que sea capaz de preocuparse o de ocuparse de los problemas existenciales, emocionales y vitales, sin necesidad de establecer etiquetas psiquiátricas o clasificaciones psiquiátricas, sino más allá, mirando a la persona que tiene delante. Y que también tenga una visión sobre los problemas sociales que pueden estar incidiendo en esa persona y que de alguna forma pueden condicionar su malestar. Desde la psicoterapia caracteroanalítica, que es donde yo me muevo, bueno, para deciros que la psicoterapia caracteroanalítica, su fundador, la línea de la que partimos es Wilhelm Reich, que fue un psicoanalista del Círculo de Viena, cercano a Sigmund Freud, que posteriormente se fue separando del círculo psicoanalítico y bueno, fue creando un modelo propio, que es lo que se conoce como el modelo psicocorporal, de psicoterapia psicocorporal, ¿no? Y la visión de Reich ve al ser humano como una unidad en interacción con el medio. El ser humano sería un monismo en donde cuerpo y psique serían dos caras de la misma unidad, ¿no? Dos caras de la misma moneda. El ser humano sería una identidad funcional entre lo psíquico y lo somático, una misma unidad. Desde una perspectiva más amplia, más cósmica, tendría una visión holística, en donde el ambiente, y no solamente el ambiente natural, lo que sería la naturaleza, sino también el ambiente social, sobre todo el ambiente social, sería importante también para la salud. Y también habría una perspectiva que sería la perspectiva histórico-genética. Es decir, la idea de que las experiencias vividas a lo largo de nuestra vida van dejando en nosotros una huella que condicionan no solo nuestra forma de integrar nuevas vivencias y percibir, sino también nuestra forma de vivir. Es decir, que lo que somos es lo que lo que se ha ido construyendo en nosotros a lo largo de nuestra vida. Como psicólogo clínico, nos interesa, por supuesto, paliar el sufrimiento. Y de ahí la palabra psicoterapia. La palabra psicoterapia busca resolver el malestar y buscar la consecución de un cierto equilibrio, que sea equilibrio psicológico, que sea susceptible de cuantificar con una especie de bienestar perceptible. El instrumento fundamental de la psicoterapia para nosotros es la palabra. Y en ese sentido, el marco va a ser la relación interpersonal. Y en ese sentido nos situamos cercanos al diálogo socrático. A ese diálogo en donde el Sócrates como interlocutor se dirigía a otra persona para que éste tomara conciencia de una cierta realidad en sus preguntas, iba permitiendo aflorar una cierta realidad. La intención no era someterlo, sino despertar su pensamiento, despertar su conciencia. Nosotros en el proceso psicoanalítico, en el proceso psicoterapéutico concreto, le llamamos a eso insight. El insight es un aflorar de un contenido de conciencia que permanecía reprimido o bloqueado y que de alguna forma bloqueaba nuestras emociones o bloqueaba nuestro proceso de desarrollo de capacidades o cualidades personales. Gadamer lo llama la conversación curativa. Para esta labor necesitamos la colaboración del paciente. Para nosotros el paciente, y no hay una palabra en castellano que sea mejor, porque la de paciente parece que está
como parado, para nosotros buscamos que el paciente colabore, es decir, que active sus fuerzas autocurativas. Y en ese sentido entroncamos con los textos que también aparecen en la biografía de Luigina Mortari, ¿no? Y el de Gadamer, ¿no? Es decir, la idea... Se me caen los libros. Es decir, la idea de despertar estas fuerzas autocurativas del paciente. Almeón, un médico griego, dice: hasta la muerte es un simple incorporarse a la circulación de la naturaleza. Es decir, la vida es una continua autorrenovación y para restablecer el equilibrio perdido necesitamos conectarnos con nuestras fuerzas autocurativas, y eso para nosotros es conectarnos con esa parte espiritual del ser humano. Eso es el autocuidado. Acceder a esos fragmentos de verdad que permanecen ocultos y que en un determinado momento, por ayuda del psicoterapeuta, aparecen en nuestra conciencia. Y eso permite transformar nuestra realidad, transformar nuestra manera de relacionarnos con nosotros y cambiar nuestra forma de estar en el mundo. También el médico, el psicoterapeuta, ha de conectarse con esa parte espiritual propia. ¿Cómo? Siendo capaz de observar la enfermedad con los ojos y siendo capaz de escuchar al enfermo a través de la voz. La medicina moderna ha dado la espalda un poco a esta parte imprescindible de la cura. Si últimamente habéis ido a los médicos, cada vez se parapetan más detrás de su ordenador y apenas reconocemos sus ojos, apenas reconocen nuestra palabra. Esto deshumaniza la medicina y es un problema muy grave para mí. Platón, en el Político, nos habla de la importancia de diferenciar entre dos medidas estadísticas. Por una parte, las que producen el aparato de medición desde afuera, y por otra parte, la medida que está en la cosa misma. Es decir, la medida, la primera sería como lo que la ciencia moderna busca mirar a la realidad desde afuera, al enfermo desde afuera, mientras que la segunda apelaría a lo mesurado, a lo apropiado, es decir, lo mesuradamente apropiado, que es lo que de alguna forma se despierta en nosotros en todo proceso curativo. Se debe despertar en nosotros. Lo ideal sería poder combinar las dos formas de medida, pero bueno, no hay que olvidar esta segunda, esta segunda que habla de lo mesurado y de lo apropiado. Estas fuerzas autocurativas sería lo que se conoce como el efecto placebo. Conviene que partamos reflexionando sobre el concepto de salud, normalidad y patología. La normalidad en nuestras sociedades está relacionada con la productividad y tiene un cierto sesgo ideológico. Lo normal a veces es lo que en muchas ocasiones nos bombardean los medios de comunicación para crear una visión de lo que hemos de hacer o cómo hemos de pensar ciertas realidades. Por tanto, lo normal no significa la salud. Es más, lo normal en muchas ocasiones suponen bueno, una persona patológica que dispone de lo que nosotros llamamos una coraza caracteromuscular que le impide sentirse ansioso, angustiado, irritado, confuso, etc. El concepto de coraza caracteromuscular espero que me dé tiempo a
comentarlo. La salud tiene que ver con la vida. Desarrollar las funciones vitales que nos permiten mantener el equilibrio de todo nuestro biosistema y en contacto con lo social. Cuando hablamos de salud, implícitamente estamos haciendo un discurso sociopolítico. Pues las condiciones existenciales nos pueden arrebatar nuestro equilibrio saludable. Es decir, ciertas circunstancias que cambian nuestra vida, un despido, pueden arrebatarnos nuestra salud. Una ruptura amorosa y de alguna forma nos desequilibramos. Por tanto, el síntoma nosotros lo vemos como un signo de ciertos conflictos. Por tanto, deberíamos saber leer qué se encuentra detrás de los síntomas. El síntoma lo entendemos como una respuesta funcional del organismo para evitar un mal mayor. Siempre va a estar relacionado con la estructura caracterial, con la realidad existencial que vive el sujeto. El sujeto que tenga una posición debe tener una posición activa frente a su malestar. El psicoterapeuta ha de ayudar al sujeto a descubrir la lógica que ha posibilitado el disturbio y la enfermedad. Por tanto, permite que el sujeto se coloque frente al síntoma en una posición distinta. Una posición en donde entiende la lógica que ha facilitado ese síntoma y, por tanto, entiende cómo debe cambiar para hacer frente a esa lógica, para poder encontrar una respuesta más armoniosa con sus funciones vitales. Frente al modelo biomédico que plantea una relación vertical, nosotros planteamos, como decía antes, una dialéctica socrática, una forma de incentivar el autocuidado. Esto es lo que se llama el modelo biopsicosocial. Respecto al concepto de carácter analítico, y con esto acabo y así dejamos tiempo al debate. Respecto al concepto carácter analítico, el concepto de carácter es un concepto muy presente en la psicología en general, pero en Wilhelm Reich es fundamental. Reich se encuentra con el concepto en su práctica psicoanalítica, cuando comenzó como psicoanalista. Reich se dio cuenta, por ejemplo, que las formas como el paciente tenía de sentarse, las formas como tenía de estrechar la mano, su tono de voz, su forma de elaborar el discurso, era muy peculiar y característica de la persona singular. Con el tiempo se dio cuenta de que esas formas caracteriales iban determinando rasgos de carácter y que además esas formas caracteriales se iban incorporando a nuestro yo de forma que eran egosintónicas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esas formas caracteriales no las vemos como un síntoma, no las vemos como algo que es un disturbio para nosotros, sino que las hemos integrado como si formaran parte de nuestro propio yo. Teniendo en cuenta todos estos procesos, Reich llega a la conclusión de que la estructura de carácter es una construcción que se va fraguando a lo largo del desarrollo ontogenético del individuo para adaptarse al medio familiar y social. Pero que ese carácter supone una separación del instinto natural y supone una modificación en nuestra capacidad de placer. Es decir, tiene un coste. Ese carácter genera un proceso adaptativo que disminuye nuestra energía y que de alguna forma puede generar patología, o no. Pero lo que sí que está claro es que constriñe nuestras potencialidades como sujeto. Es a lo que llama Reich la coraza caracteromuscular que veíamos antes. A partir de ahí describe 3 tipos de estructuras que no vamos a entrar en ellas.
voy a comentarlas muy rápidamente. La estructura psicótica, que de alguna forma es una estructura, no voy a entrar en ellas porque si no, no me da tiempo de decir otra cosa que quería comentaros más importante. ¿Qué es la importancia de la prevención? Rice le da mucha importancia, sobre todo en los últimos años de su vida, por eso os he puesto el último párrafo, a la prevención. Prevenir la patología que aflora en una sociedad va a estar muy relacionada con la crianza de nuestros hijos. Es a lo que nosotros ahora le llamamos la ecología de los sistemas humanos. Se trata de conocer cuáles son las necesidades de nuestros hijos en cada etapa del desarrollo evolutivo para compensar las dificultades ocurridas y minimizar las consecuencias. La gran mayoría de los trastornos psicopatológicos provienen precisamente de ese proceso de desarrollo, de experiencias vividas en etapas de nuestra vida, etapa embrionaria, la infancia o la adolescencia. Por tanto, podemos distinguir una serie de fases que desarrolla importantes en el desarrollo de nuestra identidad. Una fase más primitiva, que sería la del yo biológico, que correspondería con la vida intrauterina, tanto embrionaria como fetal, y los primeros meses de vida de una persona hasta los 9-12 meses de vida. Durante ese periodo, que le llamamos el periodo crítico biofísico, el organismo humano es muy vulnerable porque todavía no hay un yo estructurado que nos defienda sobre las agresiones del medio, sobre las dificultades o el estrés del medio. Pero al mismo tiempo tampoco disponemos de memoria cognitiva ni de un yo estructurado. Por tanto, lo que ocurre en esta época, en esta fase, sería incorporado como un estrés que supone una contracción vegetativa en nuestro cuerpo. En esta época comenzarían lo que ahora está muy de moda en psicología, que son las relaciones de apego, y proseguiría en las fases posteriores, como es la siguiente fase, que es la fase estructuración del yo psicológico. En esa fase es cuando se produce el proceso de individuación primaria, según la nomenclatura psicoanalítica, y es la base de nuestro psiquismo. Ahí ya hay un yo psíquico y aparecen los mecanismos de defensa más importantes para la constitución de nuestro yo. Dura hasta los 3 años. A partir de los 3 años aparecería una tercera fase, que es la fase de maduración del yo psicológico. En esta fase se van a madurar las funciones neurovegetativas, las vegetativas, las neuromusculares y las psíquicas, ¿no? A partir de aquí aparece el complejo de Edipo y, por tanto, los problemas con la autoridad, el superyo, la sexualidad, y también aparece la socialización primaria. Todos los problemas de socialización están muy vinculados, pueden estar muy vinculados con este acceso a lo social, por eso es una fase que tenemos que proteger mucho esa socialización que está iniciando en nuestros hijos. Por último, entraríamos en la fase de la adolescencia, o como nosotros la llamamos, de maduración psicosocial. Es un proceso que todavía está madurando en nuestro cerebro y es un proceso de individuación secundaria. Sabemos en la actualidad por la neurología que se está produciendo como una especie de reseteo de nuestro cerebro. Y por tanto que en esta fase todavía las problemáticas que afecten, o la medicación que afecta a nuestro cerebro, va a tener sus consecuencias. En estos momentos ya disponemos de muchos conocimientos sobre cuáles son las condiciones ecológicas que se han de tener en cuenta para prevenir la psicopatología. Pero en los últimos años lo que se ha dado ha sido una medicalización progresiva de la infancia y de la adolescencia,
una psiquiatrización progresiva de la sociedad. La razón de este olvido es fundamentalmente política, porque cuestiona pensar en cambiar el mundo, cuestiona formas de comportamiento, cuestiona formas políticas laborales, cuestiona estructuras sociales contrarias a la ideología emergente. Ha resultado más fácil ignorar este discurso y recurrir a los psicofármacos antes que apoyar el mundo de la vida. Con la medicalización se ha buscado la adaptación del sujeto a la realidad social y no la construcción de un mundo con rostro humano. Y si queréis, lo dejamos aquí. Muchas gracias, Javier. Ahora, como siempre, empieza el debate. Tenemos aproximadamente una media hora, hasta las 9, un poco más de media hora, y el turno es libre. No veo manos, Isma, no sé si las hay. Manos por ahora no. Lo que había es una batería de cuestiones que había dejado Adriana en el chat. Y bueno, sí hay manos también. Está la de Natanael Pacheco. Natanael, si quieres empezar, adelante. También Alba García quiere hablar, me parece. Natanael, por favor, Sí. os ruego extremada precisión en la pregunta. Venga, extremada precisión. Xavier, muchas gracias. Y aquí va la pregunta precisa. Desde tu enfoque de psicología analítica y desde el análisis de lo que sería la estructura de la persona y de la cura de la persona en sus trastornos o sus dificultades psicológicas a partir de la palabra, la pregunta es, ¿consideras que hay un ámbito de libertad en el individuo, una libertad de conciencia o de facultades cognitivas en la que el individuo puede elevarse por encima de sus propios trastornos, de incidir en ellos y de transformarlos, sea siendo guiado por sí mismo? Y si dijeses que crees que es así, de que existe ese ámbito, mi pregunta sería, ¿a qué facultad, a qué aspecto o ámbito de la psicología, del cerebro, de la mente, dentro de tu imagen, de lo que es la persona, lo atribuirías? Pues yo creo que sí, que existe, de hecho eso es lo que yo observo cotidianamente, ¿no? Existe ese margen de libertad. Evidentemente la patología para nosotros, como os comentaba, es un límite. Está muy vinculada con la coraza caracterial y por tanto lo que nosotros hacemos es el análisis de aquellos resistencias, aquellos elementos de la coraza que influyen, que además la coraza también genera una percepción determinada de la realidad. Pero más allá de eso, o trabajando precisamente con eso, lo que buscamos es el reactivar esas capacidades autocurativas y por tanto facilitar ese margen de libertad, claro, aliarnos con ese margen de libertad que dispone el ser humano para afrontar su malestar. No sé si me he dejado algo. Sí, solo ¿a qué parte, cómo llamarías la parte de la psicología humana que es libre y que tiene esa capacidad de intervenir deliberadamente en su propio trastorno o dificultad? Glándula Pues creo... pineal, Natanael. ¿Cómo? No, que glándula pineal no, seguramente. No, creo que esa investigación os las dejo a los filósofos. Hay, mientras creo que Iván ha pedido la palabra y Alba está escribiendo su cuestión en el chat, Javier, tienes algunas preguntas que ha dejado Adriana desde Argentina. Son muchas y no hay tiempo para que contestes todas. Alguna de ellas la has comentado, te menciona Jan, pero supongo que la última, el índice de adicción que tienen los antidepresivos, ¿es cierto que es alto y rápido?
hay muchos antidepresivos y hay muchos en la historia de la medicina así actual. Hay diferentes tipologías, aunque realmente tampoco son tantos, pero diferentes clases de antidepresivos, ¿no? Entonces, no lo sé exactamente el nivel de adicción de los antidepresivos. Lo que sí que sé es que todos ellos tienen efectos secundarios muy potentes, ¿sí? Y que generan tienen poderes adictivos, ¿sí? Poderes adictivos potentes. Ahora, el nivel de esa adicción, pues no lo sabría decir, no lo sabría analizar. Pero lo que está claro es que cuando una persona comienza a tomar antidepresivos, se produce, nosotros comentamos básicamente que la medicación psiquiátrica, como es medicación que irrumpe en la química cerebral, genera un estado de conciencia alterado. Entonces, ese estado de conciencia alterado, de alguna forma, permite al psiquiatra mantener al sujeto en unos ciertos márgenes previsibles para él. Pero evidentemente hay un estado de conciencia alterado. Si nosotros tomamos cualquier droga que altera nuestro estado de conciencia, pues más o menos va a generarse en nosotros una cierta adicción. Hay drogas con capacidades adictivas muy grandes, como la heroína o la cocaína, y hay otras drogas con menos capacidades adictivas o que parece que tienen menos capacidades adictivas, pero necesariamente con cualquier sustancia que afecte nuestro cerebro va a generarse una adicción, porque modifica nuestro contexto. De darle la palabra a Iván, mientras hablabas, han preguntado por algún libro en especial de Robert Whittaker. Yo he dado la referencia de la bibliografía que aparece en la Wikipedia porque es lo más rápido. ¿Te referías a algún libro en concreto? Puedo buscarlo. Perfecto. Yo entiendo que debe de ser el primero sobre la buena y la mala medicina por lo que has estado comentando. Pero... Sí, hay uno que es que lo tengo por aquí anotado, pero no lo recuerdo ahora, pero podría mandártelo a ti y luego lo transmites. Perfecto, o lo pondremos, tenemos tiempo. Iván, por favor. Hola a todos, hola Javier, buenas tardes. Hola Iván. Hola, has hablado, ¿no? En el ámbito de la educación, has hablado que desde que se incluyeron estos trastornos, el Asperger, el autismo, déficit de atención, desde que se introdujeron en los DSM, han habido un aumento brutal, ¿no? de casos. Y, o sea, se puede decir abiertamente que hay un sobrediagnóstico a veces o muchas veces, o sea, se puede decir abiertamente. Sí. Y porque me ha parecido muy interesante una cosa que has dicho que a mí me parece evidente, y es que, sobre todo después ahora hemos estado de evaluaciones iniciales, ¿no? Muchos de nosotros, y de problemas conductuales, por ejemplo, que se deben o que se achacan a déficit de atención, por ejemplo, y que están diagnosticados, y que, por ejemplo, te pones a analizar la situación familiar y dices, es una familia totalmente disfuncional, pero esto es porque se le ha diagnosticado déficit de atención. Y dices, bueno, y yo te quería preguntar si hay voces discordantes o voces que han puesto la voz de alarma en esta sobrediagnosis, por así decirlo. Sí, ¿ya? Iván. Sí, que te quería preguntar si hay hay voces o hay gente que ha puesto la voz de alarma sobre esta sobrediagnóstico o esta posibilidad de sobrediagnóstico. Sí, los hay. En la bibliografía que tienes Sí. pues enviado aparece John Davis y Alan Frances, pero hay muchos más. Estos son dos pioneros y personas que llevan ya. Alan Frances, por ejemplo, fue director del DSM. Él dirigió en el DSM-3 y DSM-4 era el director del grupo de psiquiatras que llevaba
perfeccionaba en el DSM, o sea que sabe de lo que habla. Y más en concreto, James Davis es un investigador británico que, bueno, pues está muy, vamos, de alguna forma, pues recoge muchísimos casos y de una forma muy clara habla de este sobrediagnóstico, claro que sí. Y respecto a lo que decías, Iván, una de las cosas que a mí viví con más tristeza y con más rabia en los últimos años de docencia fue que la terminología psicológica iba copando el hablar de pedagogía, el hablar de lo que nosotros tenemos que hacer en las evaluaciones y con los niños. Es decir, digamos que en la medida en que aparece un diagnóstico, parece que ya todo lo demás se oculta. Es quizá la potencia de la ciencia, por eso he empezado con ese discurso sobre la ciencia, ¿no? Es decir, parece que ya lo humano no tiene cabida, que tenemos que callar, ¿no? Entonces, de alguna forma, bueno, pues creo que esto es lamentable y no debería de ocurrir, pero es una inercia que yo no supe cómo parar. Es casi como que en el momento aparece un diagnóstico, ¿no? Por así decirlo, ya no estamos tratando con un alumno o con una alumna, sino estamos tratando con una enfermedad. Ni ya como un enfermo, sino como con una enfermedad. Claro. ¿No? Y ya no podemos cuestionar el entorno social y vivencial de esa persona, ¿sí? Y ya no podemos cuestionar de alguna forma los elementos más a nivel pedagógico, ¿sí? y personal y vivencial para poder ayudar a esa persona desde ese terreno, sino desde la psicología. Y yo creo que ahí hemos perdido. Se ha perdido mucho en la educación. De hecho, fíjate, el progreso de los medios psicológicos en los centros educativos. Cada vez hay más psicólogos metidos en los centros educativos y menos profesores de filosofía. Si puedo intervenir, Javier. Estoy de acuerdo prácticamente en todo lo que has dicho, salvo cuando has empezado a hablar de Wilhelm Reich, donde debo confesarte que no puedo seguirte. No puedo seguirte porque no puedo seguir ninguna jerga. Es algo que va hace muchos años que no puedo seguir ninguna jerga, incluso de las personas a las que aprecio. Es decir, es la misma razón por la que hay centenares de páginas de Derrida que no leeré jamás, ¿no? Pero la jerga al margen. El problema fundamental, creo, es el siguiente. Es que cualquier científico que estuviera esta tarde entre nosotros, o cualquiera de nosotros que no puede dejar al margen su voluntad de ciencia, puesto que la palabra ciencia no hace otra cosa que decir de otra manera la aspiración a un saber. Tiene que decirte que el problema, al final, yo creo que es por donde iba la pregunta de Natanael, es, bueno, tendrás que definir alma y espíritu alguna vez, Javier. Porque de otra manera, ya no es solo que se produzca, por así decirlo, una inflación científica o una inflación diagnóstica, como dice Francis, sino que no definiendo esos términos, que son los únicos que hay que definir, porque de otra manera, si no somos capaces de definir con precisión absoluta alma y espíritu, entonces hemos de reconocer que no sabemos de lo que estamos hablando y en ese sentido es mucho mejor tener a nuestra disposición una batería de pastillas por si acaso, ¿no? Ahora, si somos capaces de definir alma y espíritu, entonces tenemos la posibilidad de empezar a hablar. Yo que he heredado de tu marcha de la docencia la responsabilidad de hacerme cargo de la asignatura de psicología en el centro, única y exclusivamente para que no se hagan cargo de ella psicólogos, y esto naturalmente es una especie de contrasentido, ¿no? Tengo un problema fundamental. Yo tengo una capacidad para definirme, para decirme a mí mismo qué es el alma y qué es el espíritu de Antonio Lastra. Pero no estoy tan seguro de resultar convincente a la hora de decir que existe el alma o que existe el espíritu, más allá
de una mera palabra comodín que me sirve para entender. Claro, si tú empiezas de una manera tan severa diciendo que nos hemos olvidado, este debate es el debate que lleva a la... He perdido un momento y no sé dónde aquí. Claro, las pantallas. Si lo que queremos es recuperar algo parecido a las ciencias del espíritu del siglo XIX o mantener una palabra en el vocabulario, estamos obligados a definirla, Javier. Yo dudo mucho que Wilhelm Reich pudiera hacer esto y dudo mucho que lo pueda hacer todo aquel que recurre a una jerga. La jerga no es otra cosa que el intento de esconder una incapacidad de precisión, ¿no? Pero tú tienes que definir alma y espíritu, o espíritu. Quiero decir, tienes que definir todo aquello para lo cual la ciencia tiene inmediatamente, en tu opinión, que detenerse. Obviamente, si no, estaríamos hablando de biología o estaríamos hablando de mero cuerpo. Y en muchos aspectos hemos de ser honestos con nosotros mismos y decir que no hay otra cosa más. Cuando te he oído decir algo contra el materialismo, yo te diría, no podemos no ser materialistas. Esto iría contra nuestro sentido común. Somos un cuerpo y eso significa que somos una materia. Ahora bien, si no queremos reconocer que solo somos una materia, tendremos que definir espíritu. Lo podemos hacer poéticamente, estéticamente, metafísicamente, o lo podemos hacer psicológicamente, pero tenemos que hacerlo. Y hay que hacerlo con precisión. Mi pregunta, tras este exordio, porque pido brevedad y no la tengo, es, bueno, define alma. Sí, a ver, yo no tengo respuesta para definir alma y espíritu, más que podría darte pues, la definición que pueda dar, que tú mismo ya la sabes, Platón o Hegel o estas cosas, ¿no? Estos autores, ¿no? De todas formas, cuando yo he planteado el materialismo o el mecanicismo, no lo planteo como una negación, que no seamos materia, ¿sí? O que no haya en nosotros ciertos mecanismos mecánicos, ¿sí?, en el cuerpo humano, sino cuando eso se exacerba y se pierde otra dimensión del ser humano. Pero es verdad, yo al menos no tengo una definición de alma y espíritu, pero sé que si seguimos exacerbando las dimensiones mecánicas de la salud y del ser humano, y si seguimos exacerbando las dimensiones materialistas de la forma de vida social, estamos perdiendo el norte. Estamos perdiéndonos las condiciones existenciales de la vida. Y por eso utilizaba el término vida, que al fin y al cabo pues, es algo que a todos nos resuena, porque sabemos que es su negación, la muerte. Entonces, mientras vivimos, sentimos el calor del otro, sentimos de alguna forma la capacidad de poder estar con el otro, poder ver al otro, poder sentir al otro, y eso quizá no podemos definirlo. Por eso hablaba de las insondables profundidades del ser. Pero porque a lo mejor no tiene definición. No sé si habrá definición para eso. las insondables profundidades del ser suena Lo dice Gadamer, Lo dice Gadamer. Pero Gadamer comprenderás que no es santo de mi devoción. Es que suena a un viejo lenguaje religioso. Podemos estar oyendo a un viejo pastor protestante y nada más. Y el asunto es, en la medida en que no ofrezcamos una definición fuerte de alma y de espíritu, hemos de ser tan honestos como nosotros mismos para decir, bueno, tengo que abrir la puerta y que entre el psiquiatra. Y que entre además con su dosis de litio, porque no tengo nada que decir. En esto tenemos que ser muy honestos. Hombre, yo no lo veo así. Yo no lo veo así porque de alguna forma, sería pensar, yo no necesito el alma y el espíritu, ¿no?, la definición de alma y espíritu para seguir sintiendo la vida en mi cuerpo. Y sin embargo sé que esa vida no es matematizable ni mecanizable. El transhumanismo, por ejemplo, que es una exacerbación del mecanicismo, para mí no es vida. Pero no cualquier sería estudiante de química, Javier, te diría que la vida es simplemente el tracto digestivo.
esta mañana hemos tenido esta respuesta en clase con un estudiante brillante de química. Sí, sí. Obviamente, si todo lo que podemos oponer al tracto digestivo es una vaga espiritualidad, aquí tengo mis problemas, ¿eh? Te lo reconozco. Más allá de que yo creo que simplemente alma y espíritu son mecanismos de diálogo, nada más de conversación. Claro. Pero para todo eso no necesito el viaje de 2000 alforjas que hemos tenido. Para esto me basta con quedarme en el ámbito platónico, donde soy feliz y donde creo que las personas no tendrían jamás problemas patológicos. Pero no voy a convencer a todo el mundo de que viva en Platón, ¿no? Pero no quiero privilegiar más, hay dos manos. Natanael, ¿te importa si le damos a Héctor la palabra? Sí, solo una cosa. Yo también querría que nos quedásemos más en el ámbito platónico o filosófico y al mismo tiempo no despreciar algunos aspectos de la ciencia que se van descubriendo, cosas que se van descubriendo y que facilitan nuestra vida. Pero no necesitamos renunciar a una para coger lo otro. Pero recuerda que el ámbito platónico es el ámbito del ti. El ámbito platónico es el ámbito que nos obliga a tener una definición precisa de las cosas. Sin la pregunta por el qué, no hay diálogo platónico. Por eso la pregunta primera es ¿qué es el alma? Y es tisige, si Juanjo Tejero me perdona el hablar en griego. Y si no podemos responder a esto, bueno, podemos empezar una conversación. Pero mientras tanto, estamos reconociendo una debilidad seria respecto a quien dice, en ausencia de esa definición, es lo más probable que la ausencia de definición responda a la ausencia de cosa. No hay alma, no hay espíritu, somos tractos digestivos y un poco más. Y mientras ese poco más no lo definas, nosotros tenemos que intervenir, porque el tracto digestivo está enfermo. Hay que conceder que no hay una conspiración farmacéutica, sino que probablemente esto sucede por la incapacidad de buena parte de las humanidades para decir de qué están hablando. Buena parte de las humanidades es cháchara. No lo veo como una conspiración ajena, sino como una debilidad intrínseca a nuestra propia disciplina. No tener una definición precisa de aquello de lo que estamos hablando. Perdón, Héctor. Sí. Bueno, primero que todo, gracias Javier por la exposición, sobre todo por esta cuestión de las cuestiones de enfermedades mentales. Sin embargo, voy a plantear una pregunta que siempre que la hago con los psicólogos, genera esta cuestión de no saber qué responder, que viene desde la dualidad cartesiana y que hoy se trabaja en el problema mente-cerebro. El problema es, por ejemplo, si se supone que tenemos el problema mente-cerebro, la mente es una entidad física o no física. Ese es el gran dilema que desde decimos, bueno, si es una entidad física, bueno, entonces existe tendríamos que enfocarnos a las partes psiquiátricas, bioquímicas, biológicas, etc., para descubrir una medicina que determine nuestro comportamiento de X, pero no existirá la libertad. Por lo tanto, no tiene sentido la noción metafísica de estudiar psicología, de estudiar derecho, etc., sino esas ciencias que generan una cuestión causalista y determinista. Pero si estamos sosteniendo que existe la entidad de la mente como una entidad no física, entramos nuevamente al terreno de la metafísica, que es el problema que nos da ese ejercicio de la libertad, que le da sentido a la psicología, que le da sentido al derecho, que le da sentido a estas carreras que tienen base metafísica. Bajo ese presupuesto, siempre pregunto, ¿cómo se cura lo mental? Y entonces es algo curioso porque regresando un poco al ejercicio filosófico, parece que desde las teorías de la interpretación, desde Freud, desde la pulsación de vida hasta los deseos de muerte, el Thanatos, Eros versus Thanatos, no hay una forma de prepararse para la muerte, mientras que el filósofo, en ese ejercicio terapéutico, socrático, es aquel que se prepara para la muerte y hasta en un sentido estoico, parece que ante un pensamiento positivo que hoy abunda en la sociedad, vale más pensar de manera estoica que pensar de manera psicológica o con un pensamiento motivacional. Digo, y es un gran dilema porque es algo que me acuerdo, estoy llevando de clases a alumnos de psicología colectiva, de psicología de séptimo, y llevamos una materia que es psicología social de lo colectivo. Y cuando de repente los pongo a leer a Jan Assmann, a Paul Ricoeur y todo esto, se bloquean, ¿no? Y entonces
¿Cuáles son las herramientas conceptuales, jergas? Y de repente, bueno, vamos a leer otra vez a Freud, a entender a Nietzsche, vamos a tratar desde lo básico y se dan cuenta que hay un problema con la interpretación. ¿Cómo interpretamos lo mental y cómo lo curamos? ¿Cómo podemos establecer esos criterios para curar? O sea, la psicología tiene herramientas que creo que la filosofía en ocasiones tiene, pero también parece que la filosofía merma, como dice Riquet, el filósofo está obligado, a diferencia del psicólogo, a mermar donde precisamente la psicología ha puesto ciertos límites por sus criterios epistemológicos, ¿no? Y entonces diríamos, bueno, ¿cómo recuperar el ejercicio terapéutico en sentido filosófico yendo de la mano de la psicología? Sería un poco mi pregunta. ¿Puedes concretarlo un poco más la pregunta? Sí, ¿cómo hacer que las herramientas que la psicología nos ha legado, sobre todo con estos famosos déficits de atención, o sea, cómo hacer que el filósofo vaya más de la mano, o sea, que estas disciplinas vayan como si fueran hermanas, se fortalecieran para el ámbito pedagógico, para el ámbito laboral, que creo que hoy es ya una necesidad obligatoria, porque creo que van en incremento las enfermedades mentales. La pandemia lo vino a evidenciar, ¿no? O sea, creo que hoy debe de ir de la mano fuertemente la filosofía junto que de la psicología y qué tipo de herramientas podría proporcionar el psicólogo al filósofo y viceversa, y el filósofo al psicólogo para hacer de esto un ejercicio terapéutico, en sentido, hablo de la visión filosófica, en sentido filosófico, una terapia filosófica, psicológica o psicofilosófica, algo así, psicofilosófica me gustaría utilizar el término, una especie de, ¿cómo podremos hacer una terapia psicofilosófica? Te preguntaría, ¿cómo podremos hacer una terapia psicofilosófica para estas enfermedades mentales en el campo laboral, académico, etc.? Esa sería mi pregunta en concreto. A ver, yo en el ámbito que yo me desenvuelvo, yo creo que la filosofía es muy importante para mí. A nivel clínico, a mí la filosofía me permite entender a los seres humanos que vienen a pedir ayuda y me permite entender ciertas dificultades, entender al otro que tengo delante y poder bueno, pues entender ciertos procesos existenciales de su vida, la lectura, tanto de la literatura también como de la filosofía. ¿Cómo la filosofía puede ayudar la psicología puede ayudar a la filosofía? Pues bueno, yo creo que no solo la filosofía, en estos momentos se está en la búsqueda esta que comentaba Antonio antes, ¿no? Se está trabajando muchísimo todo la neurología del cerebro, es quizá uno de los elementos, de los proyectos de investigación que más recursos están destinándose en estos momentos y están apareciendo cosas muy interesantes, ¿no? Bueno, pues aquí mismo tengo un libro de Alan Shore, El desarrollo de la mente inconsciente, en donde, bueno, pues habla de esos procesos que en psicología conocemos como el apego, y qué es la importancia que tiene la madre en la relación primitiva con el bebé, de su presencia y su forma de estar con los bebés, ¿no? Y habla de cómo se ha escaneado, se han utilizado ciertos instrumentos neurológicos que se utilizan en la actualidad para poder pues, poder visualizar el cerebro y sus movimientos, ¿no? Y resonancia magnética, etcétera. Y se ha visto cómo esa interacción madre-hijo tiene respuestas neurológicas muy similares y ese contacto genera un cambio en el cerebro del bebé, estimulando ciertas áreas cerebrales vinculadas con la seguridad, con el afecto, con el apego, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues en los últimos años, en los próximos años, yo me imagino que van a haber
muchos avances científicos vinculados con, bueno, pues con todos estos trabajos de investigación del cerebro. Es lo que se me ocurre decirte. No sabría qué otra vertiente podía ayudar de la psicología a la filosofía. Gracias, Javier, gracias. Natanael, una última pregunta. Y hay una pregunta sobre la posibilidad de no rechazar en términos absolutos la medicación que tienes en el chat, Javier. Sí, yo primero decir, por lo que comentabas tú antes, que yo no he planteado para nada que todo el tema de la psiquiatrización de la sociedad sea un complot ni nada por el estilo. Lo que sí que he hecho es que es una cuestión, sí que he dicho que es una cuestión política, que tenemos que intervenir políticamente, que es la sociedad la que tiene que despertar políticamente y realizar cambios. Porque aquí lo que se está haciendo es permitiendo que determinados intereses psicológicos, empresariales, prevalezcan sobre los intereses de la población. Y eso es político. No hay más allá del complot. Al fin y al cabo, son lógicas empresariales que van más allá de cualquier otra cosa. Y, perdón, la pregunta era ¿cuál? La pregunta es, literalmente, si podrías añadir algo para evitar, si se quiere evitar, un rechazo en términos absolutos de la medicación. ¿Es Sí. posible un buen uso de la medicación como complemento de la fuerza autocurativa? Por supuesto que hay cuando hemos hablado de que el exceso de medicación o las condiciones que se están creando o las condiciones publicitarias generan una psiquiatrización, no quiere decir, no estoy diciendo en ningún momento que la medicación sea toda despreciable. Es decir, eso lo tendrán que decir los psiquiatras. Yo no soy para nada psiquiatra y no estoy en ningún caso diciendo tal cosa. Lo que estoy diciendo es que hay un exceso de medicación. Y hay, por supuesto que hay casos, yo he tenido pacientes que vienen a lo mejor con una determinada medicación y yo como no soy psiquiatra, pues yo no intervengo en eso. Pues cuando van disminuyendo los síntomas, normalmente el psiquiatra les disminuye la medicación hasta que desaparece. Pero ahí los psicólogos no nos metemos ni debemos meternos porque no es nuestro campo. Y por supuesto, eso lo tendrán que saber más los psiquiatras, habrá medicaciones que tienen sus efectos positivos en determinados casos. Yo lo que sí que he dicho es que, bueno, una persona tiene la muerte de un familiar querido o de una persona muy querida, tiene un duelo, y si se va a un médico de cabecera, es muy probable que le dé antidepresivos y que en muchas ocasiones ahí no va a paliar el duelo o por lo menos se puede enquistar su duelo. A lo mejor lo palía con el tiempo, pero se puede enquistar. Mientras que si va a un psicólogo, si el duelo es algo natural, que lo podemos pasar todo el mundo si tenemos suficiente fuerza y suficiente apoyo. Pero si nos desborda, si esa sensación de malestar nos desborda, mejor que vayas a un psicólogo, porque el médico te va a dar medicación depresiva y no te va a ayudar, no te va a de alguna forma a dirigir tu proceso para que tú vayas asumiendo ese malestar, para que tú vayas elaborando ese malestar. Eso es lo que he dicho, pero la medicación claro que puede tener su lugar. Natanael. Con máxima brevedad, por favor. No importa, ya más o menos se ha resuelto mi duda. Perfecto. No sé si ha quedado alguna duda en el chat. He intentado leerlo todo. Hay comentarios, hay comentarios y corroboraciones de personas que trabajan en el ámbito docente o de algunos estudiantes. ¿Alguien quiere intervenir por última vez? Javier, gracias por esto. Ya sabéis que la charla queda grabada y que tenemos
lo adelanto, aunque está en el programa, la posibilidad de una conversación final entre todos los que hemos participado o vamos a participar en la última sesión, que sí que será presencial, además de virtual, de manera que podamos tener un rostro humano esa tarde cuando nos podamos ver allí, además del rostro virtual que tenemos. En cualquier caso, Javier, muchísimas gracias. Tenemos oportunidad nosotros de continuar un debate que ya lleva muchos años. Y muchas gracias a todos. Nos vemos el jueves que viene. La ponencia será de Felipe Zaragoza. En unos días os enviamos el guión con el enlace y espero veros a todos. Muchísimas gracias.